Bueno, pues muy buenas tardes. ¿Cómo les va a todos y a todas? Sean bienvenidos y bienvenidas a esta, la quinta conferencia de nuestro ciclo de conferencias que, bueno, hemos titulado, como comentaba el maestro Carlos Valle Cabello, Retos, Innovación y Transformación, Nueva Realidad de la Educación Media Superior. Esperamos que las anteriores conferencias que hemos impartido a lo largo de la semana pasada y este martes que acaba de transcurrir estén siendo de mucha utilidad, de su completo agrado. Agradecemos que se conecten con la Universidad Iberoamericana, con la Dirección de Educación Continua y en vinculación con la Dirección de Comunicación Institucional. A continuación, me voy a permitir leer una semblanza verdaderamente sucinta acerca del maestro Jorge Jiménez, que realmente tiene una trayectoria bastante amplia como experto en la materia. Pero bueno, aquí de una manera muy modesta él nos comparte esta semblanza. Jorge Jiménez actualmente es asesor político, consultor y tallerista en derechos humanos, masculinidades y prevención de la violencia. También ha realizado pues, programas que tienen que ver con la implementación y evaluación de políticas públicas con perspectiva de género para empresas, gobiernos y la sociedad civil. Además es profesor de la Universidad Iberoamericana, del Museo Memoria y Tolerancia y es socio fundador de Isonomía AC, que también es una AC que se dedica a formación y capacitación en temas de derechos humanos. Querido Jorge, te doy la más cordial bienvenida a este espacio. Es un verdadero honor compartir contigo la cabina de transmisión. Adelante, tienes el uso de la palabra. Muchas gracias querida Hilda y por supuesto a la universidad, sin duda a la Universidad Iberoamericana siempre por el espacio, a todo el equipo que acompaña a todo que esto se haga posible, a la realización por supuesto de todo este proyecto que me parece súper enriquecedor. Entonces pues mi agradecimiento para ti como siempre por liderar estos y empujar sobre todo estas transformaciones que siempre lo comentas como agentes por supuesto de transformación hacia el futuro. Y sin duda, por supuesto, muchas gracias a todas las personas que se han conectado, a las y los docentes, seguramente a personas que pertenecen a cualquiera de las instituciones públicas que se han inscrito, por supuesto. Pues muchas gracias por su compañía, sin duda, y estamos abiertos al tema de las preguntas y respuestas en un momentito más. Entonces, pues como bien lo comentábamos, vamos a trabajar justo el tema del acoso, el bullying y el ciberbullying, y de inicio, pues en nuestra agenda tendríamos dividida la sesión desde esta perspectiva. La primera estrategia, llamémosle así, curiosamente hablando de estrategias, la primera estrategia es conocer el fenómeno, sin duda. Y eso me parece que es importantísimo. Creo que ustedes también lo hacen al interior de las aulas, es decir, para prevenir algo primero hay que conocerlo. Y entonces abriríamos con esta pregunta, ¿qué es el acoso escolar, bullying y ciberbullying? Y en la segunda estrategia hablaríamos de la prevención institucional, personal y colectiva, si les parece, ¿vale? Bueno. En una encuesta de la UNICEF a más de 100,000 habitantes jóvenes en todo el mundo acerca del acoso, nos vamos encontrando con esta estadística que es durísima y habla de que 2/3 partes han sido víctimas de acoso. Es decir, a todas estas personas, ¿no?, que fueron encuestadas, pues más de dos, ¿no?, en el caso, 3 de cada 10 mencionaban que han sido víctimas de acoso. Y en el entendido, por supuesto, de que esta es una práctica que se ha normalizado demasiado en los espacios educativos, sin duda. A continuación les pediríamos que si me apoyan con un pequeño acercamiento, solamente para tener un sondeo muy breve de lo que para todas y todos ustedes significa el tema del acoso o bullying, ¿les parece? Entonces, vamos a este ejercicio y dice lo siguiente. Dice, cuando escuchas la palabra acoso y bullying, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Y te pediría que justo a través de la plataforma que comentaba nuestra compañera Soraima, pues nos pudieras escribir tu respuesta. Puede ser una respuesta muy, muy breve, muy corta, o sea, que tú lo pienses, si eres tan amable. Pues miren, ahí está. Muchísimas gracias. Muchas gracias, como siempre, por su participación. Y va de nuevo la indicación, ¿vale? Ahí está. Cuando escuchas la palabra acoso y bullying, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Ok. Como verán, esta estrategia es una nubecita que se va actualizando conforme las participaciones de todas y todos ustedes. Y la palabra que más se va, llamémosle repitiendo, es la que aparece regularmente al centro. Y pues sin duda se asume con el tema de la violencia, hostigamiento entre igual, por aquí dice, situación constante, eso es cierto, acoso, sin duda, dolor, miedo, wow, qué fuerte, sufrimiento, maltrato, incomodidad, falta de respeto, poca tolerancia, hacer burla a alguien, algo que no debería de pasar, efectivamente. Bloqueo del bienestar,
Este nunca lo había escuchado, fíjense. Citación constante, apodos. Eso es cierto, ¿verdad? Los apodos han sido como muy constantes en la historia de nuestra educación. Hacerle burla a alguien, dolor, humillación, acoso, sin duda, terror, presión, agredir, situación, ya lo hemos comentado, situación constante, falta de respeto, y las dos que se van moviendo muchísimo, si se dan cuenta, son tanto violencia como agresión, miedo, maltrato, y de ahí algunas más que evidentemente ustedes están poniendo: víctima, victimario, presión, problemas en casa. Muy bien. Como se darán cuenta, entonces el tema pues tiene varias aristas, sin duda, y pues en algún momento dado tendríamos como que observar cuáles de estas son presentes en nuestras propias aulas para identificar cómo podríamos hacer para hacer una prevención de ellas, sin duda, ¿vale? Bueno, burlas, por aquí dice enojo. Sí, esto es como muy común. Ansiedad también. Muy bien. Muchas gracias a quienes estuvieron participando. Si me permiten, regreso a la parte de la presentación, ¿vale? A ver, un segundín y listo. Aquí está. Qué amables. Bueno, acoso efectivamente, por ejemplo, esta la tomé, es una definición, no es una serie de conceptos traídos de una sentencia que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación de nuestro país, de México. Le sonará quizá muy agresivo el tema de poner el tema de acoso, digamos, en la misma tesitura que una resolución, por ejemplo, judicial que se llevó a cabo por la primera sala de esta institución. Y lo que más o menos va viendo esta propia sentencia son estas características que justo ustedes ya venían comentando. Uno, el acoso tiene que ver con elementos de violencia, es decir, una capacidad de poder, ¿no? Que se pone en ejercicio en función de otra persona a razón de eliminarle, digamos, de la vida cotidiana en su bienestar, por un lado. Por otro lado, pertenece también el concepto, o se le adjudica también el concepto de intencionalidad. En la propia Suprema Corte de Justicia no se adopta como un criterio, llamémosle sine qua non, o sea, digámoslo, que lo pudiéramos tomar o que no lo pudiéramos tomar y que no sucediera el acoso. El tema de la intencionalidad se rescata sobre todo, por ejemplo, de estas prácticas comunes que se dan y que no necesariamente son valoradas por un tema judicial. ¿A qué voy con esto? ¿Por qué no necesariamente son valoradas por un tema judicial? Pues porque al final el hecho de que tenga o no tenga la intención, el hecho sigue sucediendo o ha venido sucediendo, pero nosotros sí lo vamos a identificar como algo que está intencionalmente realizado. Entonces es un tema de violencia que es totalmente intencional, es decir, que la persona lo está pensando y además lo está socializando de tal forma que puede tener alrededor también a personas que le están observando, por un lado, y que están siendo partícipes de la misma en función de estarle molestando o violentando a otra persona en el interior de las aulas o dentro del propio espacio escolar o, como veremos, dentro de las redes sociales también, ¿no? También es un concepto que tiene que ver con la reiteración y aquí es importante destacarlo, puede haber un tema de confusión quizá cuando hay un tema de violencia, que puede ser sin duda un tema de un golpe, un tema de un insulto, un tema de una reacción sumamente violenta de algún alumno o alumna hacia sus pares, por supuesto. Y aquí lo interesante de esto es que no se consideraría hasta ese momento un evento aislado, no se consideraría como tal, no se consideraría como acoso. Sin embargo, justo una de las características del acoso es que es reiterativo, es decir, es constante, es como este goteo, llamémosle violento, que está un día sí y el otro también, y que pues evidentemente tiene efectos en la persona que lo está recibiendo. Misma idea, ¿no? Hay un desequilibrio, digamos, en las características de quien lo ejerce y de quien lo recibe. Tan así que regularmente la persona que lo ejerce es una persona que se asume como poderosa ante otra, que se asume como líder de algún grupo en específico y que entonces utiliza justo estos liderazgos, esta capacidad de poder, digámoslo, junto con el otro concepto que está ahí, la otra variable que es el abuso de poder, en función de estar lastimando y de estar hostigando a la otra persona digámoslo, en una constante, pues, ¿no? Como veníamos diciendo, un día sí, el otro también, puede haber periodos de descanso sin duda, pero la constante está ahí a razón de que ha observado que en aquella persona puede encontrar eco de su abuso de poder y este desequilibrio de fuerzas. Y sin duda el acoso tiene que ver, entre otras manifestaciones, con una violencia física, puede ser, ¿no? Es decir, desde los insultos, lo comentaba alguna y algunos de ustedes por ahí, el tema de los apodos, por ejemplo, es decir, un apodo que no esté consensuado con la otra persona, por un lado, o que en definitiva tiene que ver con ponerle este estigma. Este es un concepto que tiene un autor muy interesante, sociólogo, Irving Goffman, en un texto que se llama
estigma la identidad deteriorada e identificar estos estigmas como parte de la burla y del fundamento, digamos, para ejercer un apodo hacia la otra persona, ¿no? Y, digámoslo, también en esta idea, o sea, si lo englobamos, encontramos entonces que hay una capacidad de poder de alguien en un desequilibrio que está reiterado, que es intencional, que es violento y que además tiene esa capacidad de tener consenso alrededor para poner, por ejemplo, el apodo, ¿no? Desde la perspectiva física, encontramos que el acoso tiene que ver con estos maltratos, por ejemplo, de jaloneo, de golpes, sin duda, de tirar del cabello, por ejemplo, de someter a través de la ropa, por ejemplo, de llevar a la persona hacia la pared, entre otras características, ¿no? Y, por supuesto, es una violencia relacional. ¿A qué me refiero con relacional? Pues existe este desequilibrio, les comentaba, de fuerzas en función de identificar que la otra persona va a ser sometida a partir de lo que yo observo que puedo ejercerle, pues, ¿no? Y justo en la misma idea dice el fenómeno de acoso escolar es conocido también con el término bullying, ¿no? Entonces, quizá en algunas terminologías se asuma que acoso y bullying es lo mismo, exactamente, o en el caso del acoso escolar en específico, es exactamente lo mismo que bullying, y la palabra proviene del inglés bully, que literalmente significa intimidador, abusador o agresor. Y para efectos como muy concretos, la definición que vamos a encontrar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es esta, en esta sentencia que les comentaba del amparo directo 35-2014 del año 2015, por cierto. Dice, el acoso entonces es todo acto u omisión, y aquí hay algo que interesante que destacar. El acto es aquello que se materializa en el mundo, y la omisión es dejar de hacer algo que se está obligado a hacer. Y este elemento es súper importante porque, por ejemplo, en las escuelas, como ustedes saben, a partir de la ley de educación, se habla de la obligatoriedad, por un lado, ¿no? De ejercer justo el tema de cuidados y demás al interior de las propias escuelas, y por otro lado, ya sean públicas o privadas, por cierto, y por el otro lado, en el artículo 1 de la Constitución se habla, por ejemplo, de la obligatoriedad, en el párrafo tercero, de la obligatoriedad de todas las autoridades de trabajar bajo este paradigma de los derechos humanos, es decir, del tema de los cuidados. Entonces, cuando hablamos de una omisión es dejar de hacer lo que la propia ley nos está diciendo que hagamos, ¿vale? Entonces, bueno, todo acto o omisión que de manera reiterada agreda física, psicoemocional, patrimonial o sexualmente a una niña, niño o adolescente realizado bajo el cuidado de las instituciones escolares, sean públicas o privadas. Entonces, aquí va digamos, un elemento fundamental. En algunas ocasiones se piensa que por el hecho de ser una institución privada, tiene sus propios reglamentos al interior de la misma y que estos pueden ser o pueden disentir de lo que la propia Constitución o la propia ley de educación de este país eh, eh, dictamina para las conductas que se tienen al interior de las instituciones. Entonces, por lo tanto, aquí hay digámoslo, también una revelación para quizá quienes no le conocían demasiado. Siendo profesoras o profesores de instituciones públicas o privadas, tenemos que, digamos, acceder o identificar cuáles son las formas de trabajar al interior de las aulas bajo el paradigma de derechos humanos que me indican las leyes de nuestro país, por ejemplo, ¿no? En el caso del ciberbullying, hay algo bien interesante, fíjense. Hubo un caso de una chica que seguramente algunos de ustedes conocerán, que es Olimpia Melo. Y Olimpia Melo es esta mujer de Puebla, si mal no recuerdo, que de repente tiene un encuentro sexual con otra persona, y esta otra persona, en venganza, cuando termina con él, sube estos videos a redes sociales y se vuelve toda una locura, donde se le expone a ella y se le vulnera, por supuesto, en su intimidad. Gracias a que ella valientemente, y ojo con esto, es un proceso muy largo, no lo voy a relatar ahora, pero el tema es que gracias a ese caso, ¿no? Ella toma valentía más bien e identifica que este caso puede ser paradigmático para legislar en función de las leyes, ¿no? Y a partir de ello se hace una cosa que se le conoce como la ley Olimpia, que tiene que ver justo con estos temas de, por ejemplo, de que las fotografías que se circulen de manera íntima, ¿no? en un ámbito de privacidad no puedan ser susceptibles de subirse a redes sociales, sino, o en el caso de que así suceda, pueden ser partícipes o objetos de la ley, por supuesto, ¿no? Ahora, fíjense porque, y esto lo comentaba porque al final lo que ella en alguna conferencia decía es que el tema de las redes sociales se vuelve también real, ¿no? Es decir, esta violencia también es real. ¿Y qué más que acabamos de ver, por ejemplo, que un actor, ¿no? Que de repente comentaba que pues a él las bromas o demás en redes sociales, en el caso específico de Tweet, no le molestaban, y de repente se encuentra con este periodista creo que en un restaurante, y más o menos tienen ahí un conato de violencia, pues, ¿no? Entonces, lo que quiero comentarles con esto es que efectivamente, a pesar de que las redes sociales no son tangibles, digamos, de manera física, sí los efectos que se tienen en el tema del acoso y el hostigamiento a partir
o del hostigamiento y del acoso a partir de lo que sucede en las redes sociales también, puede ser sumamente lamentable, ¿no? Y algo bien interesante, fíjense que en este documento que tiene la Asociación de Internet del año 2021, en un informe que hace anual sobre las personas que están conectadas a Internet, estamos hablando de México, tenemos 84.1 millones de personas usuarias de Internet. Y lo interesante de esto también es que las personas que utilizan el Internet más o menos están el grueso de la población se encuentra en estos dos rangos de edad, que es muy interesante. Uno de 6 a 17 y el otro es de 18 a 34. En el de 6 a 17 tenemos un promedio, un porcentaje de personas que accede como usuario o usuaria de Internet al 23.9%, y en el caso de personas que tienen entre 18 a 34 años, estamos hablando de un 33% de personas que tienen acceso a Internet. Como verán, son muy en el rango de personas que están en primaria, por ejemplo, y que llegan a la secundaria y preparatoria. Y esto del ciberbullying, comentaba, ¿no? Significa o tiene que ver con esta actividad de publicar comentarios, fotos ofensivas en redes sociales o algo que no se había observado mucho y que se ha venido observando cada vez más en sesiones de videojuegos. Estos videojuegos que evidentemente están conectados a la red, ¿no? O al Minecraft en algún momento dado y algunos más, ¿no? Mensajes de celular o correo electrónico, crear perfiles falsos, apoderarse de contraseñas para espiar, hacerse pasar por la persona agredida, tomar y publicar fotos o videos de maltrato a las compañeras y compañeros y subirlas a internet. Esto de las peleas, por ejemplo, esto de los jalones de cabellos que de repente se dan, vaya, por alguna situación en específico que se estén liando a golpes a alguien o que hay un evento de violencia que alguien más está grabando y entonces puede subir esos videos a redes sociales, es una forma también de acosar a las personas en ese ámbito de su vida, ¿no? Y justo el ámbito en el que se lleva a cabo el acoso continúa fuera de las aulas, es decir, en el espacio virtual. No quiere decir con esto que el espacio, digamos, físico, es decir, las aulas o la propia institución educativa, sea el único espacio, sino que se traslada. Y esto es muy grave además porque ya no solamente es que la persona sienta angustia, la persona víctima, por supuesto, de llegar a la escuela, sino que también ya siente angustia de estar en las redes sociales y pensar que algo va a pasar con sus fotos, con su perfil, o que se va a subir alguna información que evidentemente ella o él no esté de acuerdo con que así suceda. Algunos de los factores frecuentes que encontramos, por ejemplo, en los reportes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a partir de las encuestas que existen sobre temas de acoso, de bullying y ciberbullying, son a estos grupos en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, el primer grupo que aquí se pone son personas con discapacidad. Y una persona con discapacidad, recuérdense que tiene que ver con puede ser una discapacidad física, ¿no? O sea, vaya, visible en algún momento dado, o una persona que su capacidad o discapacidad no sea tan visible. Por ejemplo, el tema de que una persona sea sorda, ¿no? Cuidado aquí porque asociar el tema de no poder hablar con el tema de la sordera no necesariamente está relacionado. Hay personas que son sordas, pero pueden hablar. ¿Cuál es lo que les limita? Ustedes y yo sabemos que el aprendizaje tiene que ver a través, al menos el sonido, a través, por supuesto, del oído. Y entonces, al no tener esa articulación de escucha, pues el lenguaje no se traslada de la misma forma y por eso las personas emiten sonidos, pero no necesariamente pueden emitir una palabra articulada como se realiza, por ejemplo, en este espacio, ¿no? Otro elemento fundamental y que se invita siempre a las necesidades de cada institución a participar sobre este tema es el tema del género, es decir, personas sobre todo las mujeres, por ejemplo, ¿no? Que son víctimas regularmente por este proceso o digamos, esta historización y esta fortaleza que se tiene a partir del género masculino, que se ha historizado, que se ha problematizado sin duda y que se identifiquen estas relaciones jerárquicas que lo masculino siempre va por encima de lo femenino. Basta ver nada más la historia de la incorporación de las mujeres al tema educativo para observar que pues, se han incorporado bastante tarde a él, a diferencia de lo que han hecho o que hemos hecho los varones en algún momento dado, ¿no? Entonces ahí va bastante el tema del acoso también en cuestiones de género, es decir, o a personas que no necesariamente pertenecen a la binaridad, ¿no? Es decir, a personas de la comunidad LGBTIQ+. Por otro lado, otras formas de acceder o de interpretar o de manifestar el acoso es observando a personas que están en un estatus económico, perdón, que
no es de la misma categoría que el de las otras personas, quizá, y que en función de ello, ¿no? La valoración que se tiene de la persona o la burla que se hace de la persona o evidentemente la violencia que se ejerce en función de esa persona totalmente reiterativa es por sus condiciones económicas, ¿no? Es decir, por el lugar en donde vive, por la casa, quizá por la vestimenta que puede utilizar en caso de que no se utilice un uniforme, por la cantidad de dinero quizá que pueda llevar o no a la institución, por los útiles que presenta, entre otras por el propio teléfono móvil, ¿no? Entre otras características. Sin duda también el tema de la orientación sexual, identidad y expresión de género, justo como lo comentábamos, ¿no? Es decir, a personas que no pertenecen necesariamente a la binaridad y que asumen su identidad sexogenérica desde la diversidad, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, otro factor frecuente en el tema del bullying es la apariencia física, es decir, pensar que las personas deben de ser totalmente payasero, ¿no? O personas que, por ejemplo, tienen un problema de obesidad y que pueden, digamos, también ser susceptibles de esas condiciones para ser violentadas, ¿no? Por otro lado, y sin duda, las diferencias étnicas, lingüísticas o culturales. Cuando hablamos de las etnias, sin duda, por ejemplo, sucede mucho con las comunidades indígenas, sin duda, cuando pertenecen a una etnia en específico, y cuando, por ejemplo, en una escuela se le solicita a la persona que hable español como su primera lengua materna, cuando quizá, por ejemplo, aquella persona, si viene de una comunidad indígena, pues la lengua materna no es el español necesariamente, sino su propia lengua, es decir, su lengua indígena, por ejemplo, ¿no? Y con base en ello, pues identificar los elementos lingüísticos y culturales que le asisten a estas personas y que por lo tanto también pueden ser susceptibles de burlas, acosos, violencias y demás, ¿no? A través, insisto, de la forma física, verbal o a través de la vía digital. Por otro lado, para identificar, por ejemplo, quiénes participan o quiénes son las personas que son partícipes del bullying o el acoso escolar, identificaremos a estos personajes o estas figuras que aparecen aquí en el esquema, ¿no? Aparece sin duda al centro la víctima y al lado izquierdo, como ven, al agresor. Y observen ustedes, por favor, en este esquema cómo la curva se tiende hacia abajo en el entendido, por supuesto, de las personas que puedan asumirse en una identificación del rol con la víctima o con la defensa de la víctima o con la continuidad de la agresión, por ejemplo, ¿no? Entonces, perdón, tenemos del lado izquierdo en punto rojo, evidentemente al agresor. Enseguida aparecerán las personas que le siguen, ya sea que le sigan de manera activa o que le sigan de manera verbal solamente. Las personas que son partidarias de la agresión, es decir, quienes festejan, quienes aplauden, quienes aluden a que la propia agresión pueda ser y el propio hostigamiento y acoso siga siendo todo el tiempo. Hay personas que aparecen aquí que la propia autoría de este documento habla de espectadores supuestamente neutrales. ¿Y por qué se habla de la neutralidad o de la supuesta neutralidad? Porque al final lo que se observa más o menos en temas de derechos humanos es que quien queda, llamémosle en la neutralidad, tiende más a estar participando de darle votos, llamémosle así, o darle un punto más al tema de la agresión, es decir, no en una reacción necesariamente, al menos de manifestación de estar en contra de la propia agresión. Vean, por ejemplo, simple y sencillamente el tema de lo que sucede cuando se habla de las marchas, por ejemplo, de las mujeres, el 8 de marzo, por ejemplo, o el próximo 25 de marzo, cómo se viene de repente una oleada muy machista de violencia, por ejemplo, y de acoso hacia algunas de las personas que se asumen como feministas. Y por otro lado, hay espectadores que acaban diciendo, bueno, yo ni humanista ni feminista, perdón, yo ni machista ni feminista, yo soy humanista. Y es una posición, digámoslo, me parece que un poco en el desconocimiento de identificar que está siendo más partícipe de un tema de agresión, ¿no? Y hacia el lado derecho identificaremos al posible defensor, es decir, personas que pueden hacer el intento de parar, ¿no? Es decir, un tema un tanto de solidaridad, en el caso de las mujeres de sororidad, para identificar que la víctima pues también pueden ser ellas o ellos en algún momento dado, o que tienen esta capacidad también de respuesta hacia la persona o las personas que están agrediendo. Y sin duda pues también la persona que puede, ¿no? Defenderle a la víctima en alguna de las condiciones que le pertenezcan, por ejemplo, quizá de más fuerza, quizá de más altura, quizá también de un nivel de liderazgo fuerte, del mismo nivel que puede tener el agresor, y poner, llamémosle, un alto al interior de la propia práctica que está sucediendo con la víctima. Cuando hablamos de normalizar, invisibilizar y minimizar el tema del acoso, pues vamos a identificar que sin duda el acoso y el bullying y ciberbullying pues tiene que ver con el resultado de un contexto social en conjunto. Y lo que podemos observar el día de hoy, compañeras, compañeros, es que vivimos en un contexto de violencia sumamente grave, ¿no? Tenemos
cada día personas asesinadas por todos lados, tenemos múltiples manifestaciones, por ejemplo, de violencia en las calles, hacia las mujeres sin duda, por supuesto, hacia la comunidad LGBTIQ, discursos de odio, por un lado, divisiones y demás, que en realidad, si se van dando cuenta, esto suma bastante a los contextos de violencia, es decir, se vuelve un tanto normal pensar que pues, las conductas se pueden resolver desde esa perspectiva, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, algunos de los aspectos que se han observado también dentro de las personas que normalizan es, o las justificaciones es, pues así nos tocó también desde este tema adultocentrista, de decir, bueno, si a mí me tocó el tema de los golpes y me tocó alguien que me acosara, pues con eso se forja el carácter, por ejemplo, ¿no? A mí así me tocó, dirían algunos o algunos, y no me ha pasado nada, ¿no? Justo, ¿no? Es parte de la formación del carácter. Está peor allá afuera. Acabo de escuchar a una persona que hablaba sobre un profesor de una universidad que hablaba sobre, quizá algunos lo escucharon, este profesor que estaba violentando a un muchacho a través de las redes sociales o a través de la plataforma Zoom en su clase, un muchacho con Asperger, y de repente salió quien defendiera al profesor, ¿no? De decir que la cosa estaba muy fea acá afuera y que estaba peor y que pues qué lástima que no aguantaban los insultos del profesor, porque pues últimamente la cosa estaba peor acá afuera. Es decir, vuelvo a decir, acostúmbrate, si la escuela es violenta, ¿no? Que de suyo lo es, ¿no? Diría esta persona, pues acá afuera está peor, entonces prepárate para lo que de ello suceda, ¿no? Él o ella tiene la culpa, ¿para qué se deja? Esta frase también muy llevada y muy traída, que seguramente la escuchamos a lo mejor en nuestros hogares, ¿no? He escuchado también, y seguramente algunos de ustedes lo habrán escuchado en las instituciones, aquí no es guardería, nosotros no educamos, ¿no? Es decir, nosotros solo transmitimos conocimientos. Si ese es el pensamiento que tiene la escuela o alguna docente, me parece que, o la invitación sería a identificar que la propia docencia y las propias instituciones se conviertan en espacios que las personas se identifican como con seguridad y de probable simetría con lo que estoy pensando, ¿no? Además de abrir el espacio, por ejemplo, para la crítica, para el debate, para la argumentación. Pero si deviene este argumento de aquí no es guardería, entonces lo que estamos diciendo es que los eduquen en su casa y solo manden menos a que yo les brinde conocimientos. Y qué mejor conocimiento que el respeto, por ejemplo, de la dignidad de otra persona. Otro es, pues así se lleva, ¿no? Es normal, o sea, son niños, son niñas, o sea, pues así déjenlos que, o sea, no hay problema. Y además no es reiterativo, no pasa nada, ¿no? Esto, no pasa nada, no es grave. Asumir desde esta experiencia personal de yo sufrí acoso y no me pasó nada. Híjole, es una de las frases que más he encontrado en muchos espacios, ¿no? De por qué se quejan ahora, ¿no? O sea, por qué hablar del acoso, por qué hablar del ciberbullying, por ejemplo, si yo también lo sufrí y mírame, no me pasó nada, ¿no? Habría que revisar si las formas de crianza o las formas de relaciones sociales que tiene esa persona que dice que no le pasó nada, efectivamente están basadas en un reconocimiento de igualdad y de dignidad o siguiendo más o menos, por ejemplo, el tema de las imposiciones de violencia, ¿no? A través de las conductas heredadas. Eso no es acoso, son solo niños jugando y bromeando. Esto sí, sin duda puede llegar a ser, ¿no? Pero cuando vuelve, una de las características del acoso tiene que ver con que hay una continuidad y una reiteración, entonces el juego se acaba, ¿no? O al menos el juego se acaba para una de las partes, evidentemente para la víctima, ¿no? Porque del juego se sigue participando cuando es el victimario, pero la víctima, en el caso quien está recibiendo todos estos elementos de manifestaciones hacia su persona, pues evidentemente ahí el juego ya se está acabando, ¿no? Ya no se puede decir que es juego. Eh, que seguramente habrán escuchado algunas o algunos, ¿no? En redes sociales, en nuestros propios espacios académicos, es que ya no se les puede decir nada. Y yo lo pondría en dos escenarios. Uno, sí les puedes decir, ¿no? O sea, tú como docente, por supuesto que puedes poner tus lineamientos, sin duda. Aquí lo que te invitaría es a que revises, por favor, el tema de que tu lineamiento, los lineamientos escolares nunca pueden estar en contra o ir en contrario sensu, ¿no? De lo que los derechos humanos en este país dictaminan, ¿no? O postulan en la parte legal, por ejemplo, ¿no? Porque al final lo que estaríamos haciendo es pensar que, por un lado, nuestros propios lineamientos escolares están por un lado y la política pública está por el otro, y nada más lejano que ello. Es decir, debe de haber una armonización en el tema de los instrumentos escolares institucionales para armonizarlos justo con los estándares de, por ejemplo, de los instrumentos nacionales e internacionales. Le hace la Ley de Educación a la Convención de los Derechos de la Niñez, por ejemplo, de la Organización de las Naciones Unidas, entre otras, donde es justo se habla de los derechos de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Entonces, es que ya no se les puede decir nada, no, sí les puedes decir, pero nunca violentando, nunca poniéndoles, nunca faltándoles a su dignidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, de repente te podrás encontrar con alguna cosa que, pues es que ya no les puedo reprobar,
pues sí, sí puedes, o sea, si no te está entregando nada, si en definitiva le fue muy mal en las notas o de repente por algo no está entregando, pues valdría la pena preguntar qué está sucediendo, a lo mejor si tienes esa oportunidad de acercamiento con la persona, qué está sucediendo por un lado, y por la otra, pues bueno, identificar qué sí les puedes decir, pero siempre sin faltarles al respeto, ¿no? Es decir, esto que se comenta como las generaciones de cristal, pues habría que preguntarles a las generaciones del cemento, ¿no? Que quién es más, llamémosle, quién es más frágil, ¿no? Si de repente una persona que viene y pide que se le nombre de alguna forma al interior de un aula y quienes dicen no, porque históricamente así ha sido, ¿no? Desconociendo, por ejemplo, el tema de la autodeterminación que tiene cada persona y que además está consagrado en la Constitución y en el derecho internacional de los derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Justificar también a través de decir que pues, si le están haciendo bullying a esa persona es porque algo habrá hecho, ¿no? Y si algo habrá hecho, entonces valdría la pena investigar qué fue lo que hizo como para nosotros intervenir en esa posible mediación. U otra frase que más o menos pues es la rarita, ¿no? El rarito, pues, ¿qué esperabas, no? Casi en un tema de automerecimiento. Y esto es bien fuerte porque lo que me gustaría compartirles aquí es que cuando nosotros justificamos esto, es muy normal que entonces en casos como los de Devani, como los que ustedes ya conocen recientemente en redes sociales, eh, justifiquemos la violencia que sufren las personas en función de su categoría, por ejemplo, ¿no? En función del grupo al que pertenecen, en función de no identificarles como seres humanos, sino como algo que hicieron para merecer lo que les sucedió. En el caso de las chicas que están desapareciendo en nuestro país, en el caso de los feminicidios, que es un tema gravísimo, justificar que si andaba en la calle bebiendo y que para qué andaba sola, ¿no? O que algún muchacho o muchacha le desaparecieron en este país porque pues andaba en malos pasos y demás características, eso me parece que es una de las justificaciones más terribles que podemos tener desde la parte académica también, ¿no? Pues esto ni aguanta nada, ¿no? Pues que se aguanta, pues así nos hicimos fuertes todas y todos, ¿no? Entonces, lo que les quiero comentar o socializar es que el entorno escolar pues, también es fundamental para la vida de cualquier niño, niña y adolescente en la medida que constituye el espacio para la garantía de los derechos. Entonces, ahora yo me preguntaría junto con todas y todos ustedes, si en este espacio, ¿no? Si en el espacio donde se habla, se analizan los derechos humanos, se traslada temas de derechos humanos, se me pide que trabaje bajo características de derechos humanos, y las personas identifican que están siendo acosadas y de repente no hay un tema de un paro, por ejemplo, de alguien para poner un alto, algo está sucediendo entonces con la escuela y con las instituciones que no estamos haciendo caso de lo que nos están enviando como mensaje a aquellas personas, ¿no? Cuando no se atiende, entonces, compañeras y compañeros, ¿qué hacemos? ¿No? Es decir, o qué efectos puede tener cuando no se atiende. Es decir, cuando ya observamos que hay una dinámica de violencia ahí, que es la primera estrategia que les comentaba, la primera estrategia es conocer qué está sucediendo, qué significa esto, ¿no? Si está haciendo de manera virtual, o está haciendo de manera física, o está haciendo de manera verbal, o está haciendo de manera presencial, o está haciendo de manera, vaya, en estas manifestaciones que les comentaba. Entonces, ¿qué sucede cuando no se atiende? Bueno, lo que estamos generando, ¿no? Es esta pregunta. ¿Qué sucede cuando no existe ninguna reacción de detenerlo? Piénsenlo 2 minutos, ¿no? ¿Qué sucede cuando tú sientes que has sido violentado en alguno de tus derechos, ¿no? No necesariamente a través del bullying o en el caso laboral del moving, pero y que no hay alguien que sientas tú como un cobijo, un espaldarazo, un reconocimiento jurídico legal, ¿no? Que te invite a que va a tener mínimamente una salida. Digamos, la última salida que se recomienda es un tema jurídico, sin duda lo es. O sea, es la última recomendación. De hecho, el propio derecho, en su caso de los sistemas judiciales, habla de que el derecho penal debe ser la última ratio, ¿no? La última forma de buscar soluciones. Lo interesante de esto es identificar justo las formas en las que podemos prevenir. Y justo, ¿no? Lo que les comentaba es que una de las formas primeras de prevención tiene que ver sí o sí con la identificación, uno, del contexto y dos, de lo que estoy pensando que está sucediendo, por supuesto, ¿no? ¿Qué sucede cuando no se atiende? Pues bueno, podemos llegar hasta estos casos, ¿no? Y vean nada más, les invito a que después le puedan dar una revisada, así se llama. Y bien, es la primera, les quiero decir, esto sí lo quiero destacar, es la primera sentencia por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que existe con este tema del bullying. Es decir, lo que quiero trasladarles a ustedes, en conjunto conmigo, por supuesto, es la importancia que tiene este fenómeno dentro de las propias escuelas, como para que haya llegado hasta una resolución judicial. Como para que haya llegado hasta allá, significa que algo viene sucediendo, por supuesto, en las escuelas que no se está atendiendo. Y este es, compañeras y compañeros, uno de tantos casos que existen en el país. A lo que voy. En ese caso, lo que sucedió es que hubo una violencia por parte, o un tema de omisión de cuidados de la escuela y de la profesora que estaba a cargo del grupo para con un niño, por ejemplo.
Y entonces ahí la mamá fue la que hizo todo el movimiento, conocedora, por supuesto, en temas de derechos humanos, ¿no? Acompañada de un tema legal o de un tema, perdón, de un grupo de personas que conocen temas de procesos de derechos humanos. Entonces lo que se ve es que esta mujer se fue por un tema de un amparo, etc. Hicieron todos los procedimientos judiciales, un tanto largo, sin duda, ¿no? Y por eso les decía, no es recomendable. El punto es que, de entrada, esta resolución judicial identifica el reconocimiento de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en sus diversos marcos nacionales e internacionales. Cuando estoy hablando de niñas, niños y adolescentes, estoy hablando de personas por debajo de la edad de 18 años, ¿vale? No se les conoce ya desde la jerga, llamemos de derechos humanos, como menores de edad, se les conoce como niños, niñas y adolescentes. Y en el caso de las personas que son mayores de edad, pues bueno, son a partir de los 18 años, es decir, de estos grupos etarios que podemos identificar, previo a los 18, después de los 18. Y lo que vamos a identificar entonces es que de manera internacional hay una identificación por el tema de los derechos humanos de las personas que atienden a estas edades, niños, niños y adolescentes. Esta que es fundamental. En esta resolución judicial también ustedes van a encontrar este punto. La obligatoriedad de las instituciones y todas las personas a conducirse bajo ese paradigma. ¿Cuál paradigma? De los derechos humanos. Cuando hablo de derechos humanos, piensen por favor en el concepto de la dignidad. Cuando hablo de dignidad, por favor piensen que es un valor que nos pertenece a todas las personas intrínsecamente por el simple hecho de ser personas, que no está a la venta y que no se ejerce a la mitad o se ejerce o se violenta. Y por otro lado, existen criterios de responsabilidad institucional de la profesora a la reparación del daño, por supuesto. Uno, la institución y otro. Nada más les quiero decir que una forma de reparación del daño fue una forma monetaria y lo que acabó sucediendo aquí es que le impusieron una reparación de $500,000 de pesos. Ustedes lo pueden identificar en ese concepto, pues, ¿no? Bueno, como les comentaba y para ir hacia el cierre de esta primera parte, el acoso escolar o bullying o ciberbullying en su dimensión virtual es una de las violaciones más graves a los derechos humanos a la que se había presentado o se ha prestado poca atención, insisto, por la normalización de lo mismo. Si ustedes le preguntan a cualquiera de sus familiares esto, ¿no? Todo se arreglaba con un tiro saliéndose de la escuela, se decía, ¿no? Y demás características. Entonces, bueno, ¿cómo prevenir, compañeras y compañeros? ¿Cómo podemos prevenir? Pues la mejor estrategia que podemos implementar en las escuelas para prevenir justo las violencias es la educación basada en y para derechos humanos, sin duda, ¿no? Cuando hablo de en y para derechos humanos es identificar justo que del otro lado hay una persona y que en mis dinámicas entonces institucionales, en mis dinámicas grupales, nunca puedo violentar a la otra persona por el poder que yo tengo como docente, por un lado, y por otro lado, identificar que al interior de los propios grupos, fomentar justo estrategias, por ejemplo, de ejercicios donde tengan que ver con el reconocimiento de las diferentes capacidades de las personas. Hay personas que son buenísimas con el tema de la tecnología, hay personas que no lo son tanto, hay personas que son buenísimas para el tema de la lectura, hay personas que son muy buenas para ejercicios, por ejemplo, físicos, ¿no? Hay personas que no lo son tanto, pero ayudan desde otra perspectiva, es decir, no estandarizar del todo las actitudes que pueden presentar algunas personas para no generar también nosotras y nosotros mismos al interior un tema de bullying, por ejemplo, ¿no? O de exponer a alguna persona a que se violente de alguna forma en específico. Ejemplo, ¿no? Piensen en algo muy, muy típico. Si nosotros vemos que un niño o una niña quiere ir al baño, y este es un caso real también, y se le dice que no, y que no, y que no, ¿no? A este pequeño lo que le sucedió es que se orinó, por supuesto, enfrente de los compañeros del grupo y compañeras, y pues evidentemente ahí se generó un tema de bullying durísimo hacia ese niño durante bastantes años, ¿no? O sea, estas son características en las que nosotros sí podemos intervenir. Y por otro lado, dentro de las propias instituciones, pues está la invitación, por supuesto, y queda siempre, ¿no? Abierta a la compañía de lo que la propia Universidad Iberoamericana en sus diferentes proyectos pueden acompañarles, pues realizar un programa de capacitación en derechos humanos para docentes, personal administrativo, alumnado y familias. Y créanme, y miren que hemos participado en bastantes de estos, y les cambia mucho la mirada. Lo que sí les quiero comentar es que cambia mucho la mirada de lo que yo creía que estaba haciendo bien a cuando presentamos, por ejemplo, el sustento legal del por qué no se puede actuar así y el sustento legal del cómo sí puedes actuar desde esa perspectiva y generar acciones de empoderamiento para los diferentes grupos al interior de tu propia institución, ¿no? Bueno, si les parece entonces, para hacer nuestra primera pausa, lo dejaríamos hasta aquí, ¿no? En esta idea de capacitación, por un lado, en y para derechos humanos, y de, pues también brindarles a ustedes la posibilidad de acercamiento con la propia universidad para cualquier necesidad que tengan, sobre todo en algún programa de los que tiene la institución para capacitación en temas de derechos humanos. Entonces,
Pues bueno, justo habíamos dividido la sesión en la primera parte que era de, como primera estrategia, parecería como un tanto nimio, pero como primera estrategia, justo identificar el fenómeno, es decir, qué está sucediendo, qué es el acoso y dónde se puede trasladar. Comentábamos que puede ser al interior, por supuesto, de las aulas y o en el espacio académico, pasillos y demás. Y por otro lado puede ser en el espacio virtual, es decir, en redes sociales de la persona o de las personas que están partícipes de esto, ¿vale? Bueno, eh, como segundo momento, digámoslo así, de las estrategias, es la participación que puede tener la institución, la participación comunitaria, por supuesto, y la participación institucional, sin duda. Y una de las primeras formas que se tienen, por ejemplo, a partir de lo que la propia Asamblea General de Naciones Unidas, en un documento que se llama Protección de las Niñas contra el Acoso, en un informe de la Secretaría General, habla de las detecciones de los signos de acoso. Por ejemplo, ¿qué es lo que podemos observar en las personas que están siendo acosadas? Pues de entrada, temor, ¿no? Quizá para ustedes puedan ser como muchos clichés estos que van a escuchar, pero lo desafortunado es que esto se ha normalizado tanto que ya lo dejamos pasar y lo observamos como algo tan natural dentro de las conductas de la propia institución o de las conductas que se llevan a cabo con compañeras y compañeros del aula, pues, ¿no? Y lo primero que les decía es, pues bueno, el tema del temor. Es fundamental identificar qué persona estás detectando tú que ya no quiere ir a la escuela, que no quiere participar, que no quiere levantarse, que en alguna actividad en específico no quiere estar en público, etc. Algunas de estas características. Son sintomáticas algunas de estas, por supuesto, ¿no? Que regularmente está esperando la compañía para salir o ir a la escuela, es decir, que, por ejemplo, ya no quiere subirse al transporte público, si es que, o al transporte de la institución, si es que lo tiene, prefiere ir o pedir un taxi, a lo mejor gastar un poco más de dinero, a lo mejor llega con la familia, si es que hay una necesidad de ello, por ejemplo, ¿no? O espera a un grupo de amigos y amigas para irse porque piensa que algo le va a suceder o es susceptible de que evidentemente algo le suceda. Otra característica de detección puede ser la ausencia. Eh, Recuerdo mucho esto, ¿no? En la ausencia se hace presencia. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando un chico o una chica deja de ir a la escuela, hay que preguntarnos por qué está dejando de ir, ¿no? Es decir, podemos trasladarlo a nuestras, llamémoslas, las autoridades con las que estamos colaborando, a dirección, prefectura y demás autoridades para preguntar el motivo de las ausencias. Si es una ausencia, llamémosle médica, pues bueno, entenderemos. Si es una ausencia por temas de salud, insisto, lo entenderemos. Si es por una ausencia de una contingencia familiar, ¿no? Como justo se devino a partir del COVID, pues bueno, también se entenderá y bueno, ahí tendremos que hacer los ajustes pertinentes. Pero si la ausencia se vuelve reiterativa en algunas actividades que tú ya sabes que no quiere participar y no quiere, algo está sucediendo con ese chico, con esa chica. Por otro lado, identificar que su ropa y mochila pueden estar desalineadas. Esto evidentemente a partir por dos vías, de que prefiere no arreglarse, prefiere no hacer caso a su propio aspecto y por otro lado también a que sea susceptible de este acoso físico, como lo comentábamos, ¿no? Y de recibir en su cuerpo, su ropa, en su mochila, en sus útiles, pues todo este tipo de manifestaciones, que le tiren el lunch, por ejemplo, que se le escondan, que le derramen algún líquido, que le pongan algo dentro de la propia mochila de forma reiterativa, algo en el cabello, no sé, esto que ustedes conocen como ponerle un chicle, por ejemplo, ¿no? O sea, les llegó a pasar, o lo han visto, bueno, entre otras características, ¿no? Mucha ansiedad y estrés, ¿cómo lo podemos observar? Pues más o menos uno ya va viendo en las conductas de alumnos y alumnos al interior del aula y me parece que se empieza a detectar con este feeling que tenemos los docentes de esta persona tiene mucha ansiedad, es decir, está como muy, muy, muy movida o puede estar muy retraída, el estrés también, ¿no? Es decir, no está cumpliendo con lo que se le pide, no participa demasiado, es muy retraído, por ejemplo, retraída, suele, digamos, salirse mejor del salón, pedir permiso para no estar, entre otras características. Pierde bienes como libros, ropa, aditamentos, o más que los pierda, se los roban, ¿no? Con el propósito, evidentemente, de amedrentarle. Puede existir mucho enojo, mucha irritabilidad de parte de la persona, también hay que entenderlo. Si la persona está sufriendo este tipo de manifestaciones en su vida cotidiana, pues no debe ser para nada grato, ¿no? Estar en un escenario en donde la seguridad no es parte de lo que le asiste. Por otro lado, un tema de soledad, ¿no? Es decir, que prefiere estar en escenarios donde no sea muy visible, justo para no ser el objeto de más daño. Y una cita muy interesante de un niño de 14 años en este informe que les comentaba, decía esto, ¿no? Dice, lo mejor que hice fue contar lo que sucedía. No estaría aquí de no haberlo hecho. Para que alguien nos pueda contar algo, algo debe de suceder, ¿no?
Me refiero a que para que nosotros seamos susceptibles de la confianza de una persona, el primer elemento que hay que identificar es el canal de comunicación, y justo vamos a ello, si les parece. Algunas formas de acercamiento. Bueno, cuando es una víctima, pues de entrada escucharle y creerle. Esto es fundamental. Si el canal de comunicación existe, y yo les pediría también, tomémonos tiempo. Yo sé que todas y todos tienen muchas cosas que hacer, tenemos además familias, a lo mejor se dedican también además a otra cosa, tienen algún negocio, etc., ¿no? Pero creo que una forma fundamental de trasladar como una estrategia también de prevención del bullying es esto, acercarnos o darle el espacio a la víctima con un tema de escucha activa. Escucha activa significa estar atento y atenta de lo que ella o él me está comentando, o el grupo en específico me está comentando, y darle el tiempo suficiente. Esto, ¿no? Escuchar y creerle, es decir, no dudar de su palabra. Imagínense cuánto le está costando a esa persona acercarse con alguien que no necesariamente conoce, con una persona adulta, con una persona que quizá no sabe que no es su amigo o no es su amiga, pero que siente esa necesidad de confianza de poderle, digamos, comentar lo que le está sucediendo, ¿no? Ahí lo recomendable es que, pues también además esto lo traslades a los escenarios institucionales y no se quede solo en el aula, ¿no? Para que en conjunto se haga una estrategia en específico hacia el grupo, y por otro lado institucional. En caso, hay protocolos que algunas instituciones tienen en contra del o para prevenir el tema del bullying y ciberbullying. En caso de que no lo tengas, pues bueno, auxíliate de alguno que está disponible de alguna otra institución, que suelen ser muy manejables, o el que tiene la propia SEP, que es muy interesante también, y parte fundamental es esto, creerle. Crear momentos de confianza, y la confianza, pues como tú lo sabes, se gana y se puede romper en 2 minutos. Es decir, si tú vas y le comentas al violentador, ¿no? De inmediato lo que está sucediendo como manera de, mire este chillón lo que me está diciendo, mire esta vieja argüendera lo que me está comentando, pues me parece que estás fomentando, ¿no? Que el tema de la venganza se preste a más, y que no se solucione el tema, sino que evidentemente se siga o se continúe con el tema del acoso hacia la persona, y quizá de forma más violenta, ¿no? Mantener la calma, creo que es lo más recomendable. Insisto, parece nimio y parece cliché, pero es importante mantener la calma, porque, es decir, en la manera en que cómo reacciono. Puede ser que yo haga mucho clic con la víctima por alguna historia personal que tenga, y entonces de repente la persona victimaria pues me refrende a mí mismo, misma, pues aquel episodio que yo tuve, ¿no? Y podemos actuar en consecuencia. Y ahí me parece que hay que tener también mucha calma en la actitud que voy a tomar hacia el grupo. Empatía, y empatía es ponerte de su lado, tratar de comprender cómo lo está viviendo desde su propio contexto. Evidentemente no es el tuyo, y evidentemente no es tu edad, y evidentemente no necesariamente tú lo estás viviendo igual que la persona, ¿no? En el caso de la persona o detectar conductas como número 3, de la persona que acosa regularmente, y aquí, ojo, no quiero criminalizar a nadie, tampoco se trata de una lista de checklist, ¿no? O sea, no se trata de ir seleccionando uno de cada uno para que identifiquemos que es un perfil exclusivo, ¿no? Hay manifestaciones de ello. Por ejemplo, algunas de los que la propia SEP comenta es que no controla su mal comportamiento. Son personas que regularmente son muy retadoras, son muy líderes, ¿no? Necesitan del público, necesitan tener un escenario que legitime esa violencia que está teniendo en contra de otra persona. Evidentemente suele tener muy poca empatía. Ustedes observan las respuestas ante fenómenos sociales, por ejemplo, el hecho de que ustedes pregunten sobre el tema del holocausto y que de repente les digan, pues, se los merecían, ¿no? O que ustedes pregunten sobre el tema de la esclavitud en este país y que digan que ya no existe, o que se refieran, por ejemplo, a las personas de servicio como pues, las chachas y todos estos insultos que de repente uno encuentra, ¿no? O que no levanten la basura, por ejemplo, y que digan que hay alguien que les va a limpiar. Son cosas como de mucho reto regularmente, ¿no? La persona que acosa regularmente tiene testigos alrededor. Entonces, es una persona que se nutre del público, le gusta también regularmente el público, porque de otra forma el acto no tendría trascendencia, y lo que se quiere es trascender bajo el liderazgo de quién es el más fuerte de repente, o quién es el más violento. Y por supuesto identificar que esta persona pues no creció en un árbol, sino que es el resultado de su proceso de socialización. Sabrá él y tú, o sabrá ella y tú quizá, o si te deja saber qué está sucediendo con su vida como para que se comporte desde esa perspectiva, ¿no? Otra estrategia es mantener comunicación con las autoridades de la institución y evitar lo siguiente. ¿Por qué es importante trasladar? Había una de las preguntas que ya me adelanté a observar en el slide, que comentaban si era importante quizá el traslado de la información ante una posible conducta delictiva. Les quiero comentar algo muy breve. En el tema de justicia penal para adolescentes, por ejemplo, las personas que pueden ser susceptibles de un delito, personas susceptibles de cometer o de ser
culpables de un delito solamente son personas arriba de los 14 años, es decir, en este grupo etario. A lo que voy es a lo siguiente. Cuando una persona comete un acto que se define como delictivo por las leyes mexicanas, las leyes locales, se analiza primero la edad de la persona. Si la edad de la persona es entre los 12 y hasta antes de los 14 años, a esa persona no se le puede poner bajo detención, es decir, no se le puede privar de su libertad, aún haya sido el delito que haya sido, incluso un asesinato, y eso lo estoy diciendo de manera muy responsable de la gravedad que puede haber sucedido. De los 14 hasta antes de los 16 años puede tener una pena máxima la persona, es decir, si hay un tema delictivo, una pena máxima de 3 años como pena preventiva o como pena privativa de la libertad, y de los 16 hasta antes de los 18 años, como es el tercer grupo etario, cuando una persona comete un acto delictivo, que puede ser o puede caer en un acto de violencia a través de las manifestaciones de bullying o de acoso, la pena máxima que puede tener esa persona es de 5 años en prisión privativa de la libertad. Es decir, lo que quiero que observen aquí es que no todas las conductas de inicio son delictivas, no todas. Dependerá evidentemente de las autoridades judiciales en el caso de que se llegue a ese escenario, pero justo lo que no deseo, ¿no? Y les comparto es que no haya la necesidad de llegar hasta ese escenario de una resolución de un tercero, es decir, de una institución judicial, sino de la propia institución, educativa a la que se pertenece. Entonces, suplico aquí que dentro de esa estrategia identifiquemos no restar importancia a la agresión, es decir, no restarle credibilidad y valor a lo que la persona está sufriendo y a lo que la otra persona está haciendo, sino darle las dimensiones pertinentes. Tampoco, la recomendación es evitar la justificación del acto y culpabilizar a la víctima, esto que comentábamos de inicio. Pues él se lo buscó, ella se lo buscó. Por ejemplo, en un acto, piensen ustedes en un acto de una manifestación, ¿no? Donde una persona, ejemplo típico de una persona que dijo que quería que le dijeran ella, por ejemplo, ¿no? Que su pronombre era ella. Y todo el acoso que ha sufrido esa persona vaya, se ha manifestado también ahí en redes sociales, que además le asiste ese derecho, que es la libertad de expresión, pero aquí hay que tener cuidado, justo en el tema de los derechos hay limitantes también, y una de las limitantes de la libertad de expresión, no, una de las limitantes de la libertad de expresión son los discursos de odio y evidentemente poner en jaque la vida personal de las personas, ¿no? O de la víctima en este caso. Si yo puedo expresarme en función de la actividad pública de alguien, ¿no? Del presidente de la República, de algún diputado o diputada, estar en desacuerdo con alguien en Twitter, por ejemplo, pero jamás meterme con su familia. Y cuidado porque eso sucede mucho, por ejemplo, sobre todo, y no quiero decir que en otras plataformas no, pero Twitter se le conoce justo por eso, ¿no? Por tanto hate que se utiliza dentro de esa plataforma. No quiere decir que en Facebook, Instagram, TikTok u otras plataformas no exista, ¿no? Y aquí lo que suplico es que no se justifique el acto, ¿no? Pues como ella pidió, o ella se pidió que se le llamara así, pues ahora se merece que la burla de toda la escuela, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, evitar amenazar a la víctima para que se defienda o a quien agrede porque recibirá medidas por cuenta exclusiva. Es decir, esto de te voy a bajar puntos y ahora te las vas a ver conmigo y nos vemos allá afuera o cosas por el estilo. Y aquí suplico que se traslade siempre al conocimiento de la institución para tomar medidas en conjunto por todo el grupo multidisciplinar que debe de haber en tu escuela para que tanto la personal de psicología, quizá la prefectura, dirección también atiendan estos casos y no crezca y se tome y se visibilice el acto también, ¿no? La restricción de la víctima de sus redes sociales o videojuegos. Es decir, debemos evitar recomendarle, pues ya no te metas a redes sociales. ¿Por qué no se puede meter? Es como si le dijéramos hoy a las mujeres, ya no salgan porque las están desapareciendo. No es culpa de ellas, es culpa de quien las está desapareciendo, es culpa de quien las está violentando. Entonces aquí hay que poner ojo en la persona que está violentando y en el contexto. Entonces no es culpa de la persona que esté recibiendo una serie de atropellos en su vida cotidiana, sino es culpa de quien se toma la libertad de hacerlo. Es decir, hablamos siempre de qué es que la educación, bueno, pues habrá que, digamos, identificar estos elementos educativos también para decirle a la persona que ella no es la víctima, porque entonces estaremos haciendo un doble castigo. Imagínense nada más, en la escuela no se siente a gusto y de repente llega a las redes sociales donde parece un escenario de total libertad y se siente peor porque pues, le dijeron que no lo podía usar porque podía ser susceptible de que algo le sucediera. Por otro lado, avergonzar e insultar a la persona acosadora. Cuidado también con ponerle apodos, con señalarle en público, ¿no? Es preferible, insisto, determinarlo en una reunión, ¿no? Donde no se le señale, digamos, de una manera violenta ni nada por el estilo, sino hacerle ver en conjunto con su familia, por supuesto, lo que está sucediendo al interior de la propia conducta.
Intervención institucional para atender el problema. Bueno, sin duda las propias instituciones, algo que celebro que está sucediendo con todas y todos ustedes es esto, ¿no? La prevención es esto, compañeras y compañeros, es estar en estos foros, por ejemplo, darnos el chance de conocer, de dudar y preguntar, visibilizar el problema, no podemos tapar el problema, justo lo mismo que, y esto por eso lo dimensiono, no podemos tapar el problema de las desapariciones forzadas, no podemos tapar el problema de la violencia contra las mujeres, no podemos tapar el problema de la delincuencia. Bueno, al interior de la escuela, sugiero que no se tape el tema de lo que puede suceder como un tema de acoso al interior de la propia institución, sino que se visibilice el tema, ¿no? Se ayuden de personas profesionales si es necesario, o si en el propio equipo de la escuela existen personas que atiendan profesionalmente estos temas, que se auxilien de ellas para generar una estrategia, por ejemplo, de comunidad al interior. Revisar esto que les comentaba, si existe un protocolo de actuación institucional. La actuación debe de ser la atención educativa y grupal a la víctima, es decir, generar un escenario de contexto de seguridad para la víctima. Atenciones educativas, disciplinarias hacia las personas acosadoras. Y disciplinarme, no necesariamente estoy hablando de elementos punitivos, si te das cuenta, ¿no? Las sanciones regularmente, la sanción sin explicación regularmente viene acompañada de enojo reiterativo después de la víctima hacia las propias instituciones por desconocer o por asumir que no merecía, por ejemplo, la sanción. Hay que hacerle ver el por qué se está tomando la medida disciplinar que se esté tomando a la persona acosadora, por un lado, para pues evidentemente manifestarle que no se está permitido eso, pero que sí se está permitido entonces, ¿no? Puedes disentir de tu compañero y compañera sin duda, puedes no querer llamarle así, entonces háblale por su nombre como te lo esté pidiendo, por ejemplo, ¿no? Fomentar la confianza en las personas testigos. ¿Por qué es importante fomentar esta confianza en las personas testigos? Porque evidentemente serán parte de la protección y de la seguridad que tendrá también la víctima. ¿Cuántas veces ustedes y yo no hemos ido por la calle y hemos observado algún tema de estos delictivos y de repente pues nos pasamos, ¿no? Yo sé que hay mucho tiempo que se pierde, yo sé, pero si nos sucediera algo a nosotros, lo primero que quisiéramos es que alguien hiciera algo, ¿no? Como auxiliarnos, tomar una fotografía, hablarle a alguna autoridad, es decir, tomar el caso como si también a esa persona le estuviera sucediendo. Comentar que el problema es social y no individual, es decir, esa persona es el resultado, lo que les decía, de su contexto, ¿no? En el caso de la persona que está violentando. Sugerir y advertir el uso del Internet, cada vez más hoy los chicos y las chicas, como vimos, ¿no? En el uso en el informe que da la Asociación de Uso de Internet en México, hablamos de que un gran porcentaje, más del 50% de la población, se está moviendo entre los 6 y los 20 y tantos años, por ejemplo, ¿no? Es decir, es una población muy, muy joven la que está metida en redes sociales, en temas de Internet. Por otro lado, la resolución pacífica de los conflictos, es decir, dar voz a ambas partes de qué está sucediendo, insisto, sin justificar el tema de la violencia y del acoso. Por supuesto, y sin limitar el tema del seguimiento, ¿no? Es decir, no pensar que ya se terminó, sino hacer un programa a lo mejor anual de temas como estos, por ejemplo, ¿no? De temas de prevención de acoso y de los significados que tiene hacia las personas. Número 6, esta es una invitación personal. Revisión personal de mis conductas. Y aquí lo primero que te invitaría a reflexionar es lo siguiente, como estrategia también para ti mismo y para ti misma. Tengo comprensión que el tema de la violencia es una práctica social que se ejerce en diferentes escenarios, incluso desde mi posición en el aula. Me identifico con el que en algún momento dado pude haber violentado a alguna persona, quizá no acosarla, pero sí violentarle, por ejemplo, ¿no? Y recuérdense que cuando es reiterativo esto ya se convierte en un tema de acoso, entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Soy congruente con lo que solicito y cómo me conduzco. Es decir, yo solicito respeto al alumnado y yo me conduzco con respeto al alumnado, o me burlo, me mofo y fomento el tema de, pues dile más, anda, al fin es bien burro, o sí, ¿sabe qué? Vaya usted para allá atrás porque usted va a vender pepitas en la calle, ¿no? Es decir, también con temas de discriminación hacia otros oficios, ¿no? De la gente que se gana la vida haciendo algún ejercicio económico de la propia, por ejemplo, ¿no? Promuevo la participación del alumnado dentro de la dinámica institucional, o solamente, como dirían por ahí, mis chicharrones truenan, ¿no? O sea, lo que yo digo es la verdad unívoca, o es sometida también mi propia historia, mi propio conocimiento, es sometido también a la revisión de los argumentos que el alumnado pueda tener, ¿no? Respeto a la diversidad que se presenta en la sociedad, es decir, cuando un alumno, una alumna me pregunta, ¿qué opinas sobre el tema de la marcha del orgullo de la comunidad LGBTI? ¿Cómo me expreso de ello? Cuando las mujeres o cuando alguien del alumnado dice qué opino de que pinten las paredes y de que pinten la ciudad y qué opino yo de ello, por ejemplo. ¿Estoy documentado, conozco del tema o en definitiva dejo salir, digamos, mi ser interior que no se ha informado y que solo habla, digamos, desde la víscera, por ejemplo, ¿no? Me informo de los fenómenos sociales, por ejemplo, de la marcha del 8 de marzo, un poco más o menos lo que comentaba.
diversifico las técnicas de enseñanza, o sea, adapto, hago algún tallereo de alguien que está haciendo pedagogías a través de nuevas plataformas, etc. O me voy como desde los años 80 con la misma clase que he dado desde siempre, por ejemplo, ¿no? Las normas en el aula son claras para ti, es decir, te queda constancia de que le son claras a las personas, cómo son tus normas al interior del aula, o en definitiva hay un desconocimiento, o tú mismo las rompes, por ejemplo, ¿no? El clima de la clase es formal o se permiten ciertas, por ejemplo, ciertas frases, o en los debates, por ejemplo, se permiten los insultos, te permites tú insultar a alguien o permites que te insulten, o si escuchas un insulto tú no dices nada, no sé, como cosas por el estilo, ¿no? Permito faltas de respeto mutuas, ¿no? Al interior del aula, o en definitiva no se están permitidas, ¿no? Es el único recurso que tengo para tener el clima de, perdón, el único recurso que tengo para tener un clima de control es sancionando con bajar calificaciones, es decir, es mi única técnica, es lo único que puedo utilizar. Ahí te invitaría entonces a que reflexionemos en conjunto para ello, ¿vale? Bueno, a ver, te voy a pedir que hagas algo para ir hacia el final si te paras, ¿vale? Esto es muy sencillo. Si lo tienes a la mano, hazlo, y si no, imagínalo, por favor, si eres tan amable. Quiero, si puedes, que tomes una hoja blanca, una hoja, pues, ¿no? Si es blanca, mucho mejor. Y al final de la sesión, tómale una foto y espero que sea muy revelador este resultado para ti. Ahí puedes escribir todo lo que gustes, ¿no? Todo lo que se te antoje, todo. Incluso las palabrotas que te vengan a la mente de alguna cosa que te haya sucedido, ¿no? Después de que eso suceda, arrúgala, ¿no? Así es es más, yo lo voy a hacer con otro. Vamos a arrugar. Para eso. Arruga la hoja, ¿no? No la puedo pisotear porque si me levanto me voy de la sesión, pero pensemos que puedo hacer esto. La voy a arrugar. La voy a hacer así, le voy a hacer asado. Y ahora vamos a tratar tú y yo de alisarla, ¿te parece? O sea, a ver, ayúdame. Vamos a hacerlo en conjunto. A ver, ya le di por un lado, le di por el otro. Esta es mi hoja, no sé cómo haya quedado la tuya. Bueno, pues obviamente por el tema de la cámara se ve. Ah, sí quedó mi hoja. Si tú tratas de restaurar algo que se maltrató desde un inicio, esto no regresa a su origen, si te das cuenta. Entonces, estos son tus alumnos y tus alumnas violentadas y violentados. Estos son, ¿no? Tus alumnos y alumnas acosadas. Aquí los tienes. Son ellos y ellas, ¿no? Bueno, para ir hacia el cierre, si me permites, te quiero presentar dos videitos pequeñitos y nos vamos hacia las preguntas y respuestas. ¿Te parece? We decided to conduct an experiment and created two absolutely identical playrooms. One was empty, and there was a child in the other. We invited children and gave them the opportunity to choose which room to play in. Ну что, ты готова? In the process of growing up, children's opinions are influenced by society and their parents. Their perception of the world depends on adults. As children get older, it becomes more difficult for them not to notice that all people are different. As for little kids, they do not see the difference between children with special needs and those without.
This child made the decision to be part of an inclusive community. But the world she ends up living in depends on you. Teach your children what they've taught you. Muy bien. Hay una primera reflexión de un video y ahora vamos a un segundo. Atención, alumnos. Escribid los insultos que oís a diario. Y muévete como... Aquellos que veáis escrito algo que os hayan dicho, id a la pizarra. ¿Cómo os hace sentir que os digan estos insultos? O sea, entre los amigos y tal nos los llamamos a veces, pero entre nosotros sabemos que es broma. Si te lo dice un amigo no me parece normal, pero es peor si te lo dice otra persona que no te llevas con ella, no eres amigo ni nada, porque sabes que te lo está diciendo totalmente en serio y es para hacerte daño. No sabes realmente cuando lo dices que a esa persona le puede doler, o sea, hay gente que le puede marcar la vida, lo creas o no, seriamente esas cosas. Personalmente, a mí no me afecta que me llamen gilipollas o imbécil. Lo que verdaderamente me afecta es que me llamen tirano de mierda, pitufo y esas cosas, ¿sabes? Y aunque me lo digan amigo, a mí eso pues no me gusta que me lo llamen, porque no me sienta bien. Sin decírselo a nadie, escribid 3 cualidades que admiréis de alguno de vuestros compañeros. Levantad la mano a aquellos que veáis algo que os hayan dicho. ¿Qué os parece que muchos más hayáis recibido insultos que cumplidos? A mí, bueno, la verdad es que me parece un poco deprimente, que lo que más se oigan es más defectos que cumplidos. Yo creo que es sobre todo por miedo a lo que la otra persona piense de ti, por miedo a perder tú, no le dices a la otra persona cosas para que se sienta mejor y el otro sea mejor. Levantad la mano a aquellos que tengan valor para decir sobre quién habéis escrito. Alejandro Tierno. Puede pensar bien sobre cualquier persona. He dicho que eres alocada, porque te ríes por todo. Y la más importante, que es sincera. ¿Cómo te hace sentir eso? Muy feliz, ¿no? Porque las cosas buenas como que no se expresan muy a menudo y jamás me habían dicho esto. Nadie me dice cosas positivas. ¿Es eso verdad? Sí. Lo es. Pues que no lo digan no significa que realmente no las tengas. Me hace sentir aceptada y querida porque por muy insignificantes que parezcan 3 palabras, pueden hacer a una persona sentir muy bien. Bueno, hay otra más. Y con esto, queridas compañeras y compañeros, docentes, por supuesto, de esta esta linda profesión, de esta linda actividad. Ustedes, muchísimas gracias por su atención y espero que estas últimas técnicas, esta, por ejemplo, y sus videitos les hayan servido de algo para ejemplificar de manera más viable lo que significa acosar y ciberacosar. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Jorge. Bueno, pues, queridas compañeras y compañeros de los diferentes claustros, de las diferentes escuelas de instituciones de educación media superior que nos acompañaron el día de hoy, personal directivo y administrativo, gracias por seguir creyendo en que la educación es el vehículo para transformar la sociedad e incidir en ella. Nos vemos el próximo lunes. Tengan muy bonita noche. Gracias, Jorge. Hasta luego. Bye, bye. Saludos a todas y todos.